Buenas tardes. A nombre de todo el equipo de En la Mira, les damos la más cordial bienvenida al 10º capítulo de Visión Juvenil sobre el Derecho, segunda temporada. En este capítulo hablaremos sobre un tema muy importante, sobre los DESCA, y en el cual tenemos el honor de tener como invitada a la maestra Cintia Cuenca González Zúñiga. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y además es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por el programa de posgrado de la UNAM y cuenta con la especialidad de Derecho Internacional Privado por la misma institución. En la actualidad trabaja en su proyecto de investigación doctoral. No obstante ello, ella se desarrolla en el ejercicio libre de la profesión a través de la asesoría en temas de derecho internacional, derechos humanos y derecho constitucional. Cabe aclarar que tiene una destacada trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. Esto ha sido en diferentes instituciones de educación superior pública y privada. En el ámbito docente cuenta con una destacada trayectoria en la cual se ha desempeñado en el ejercicio docente a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diferentes universidades e institutos de la Ciudad de México y del interior del país. Cabe destacar que es docente certificada por la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma constitucional en materia penal. Aunado a lo anterior, ha participado como instructora en cursos de actualización para servidores públicos de carrera en dependencias de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México. Tiene experiencia como directora de tesis y asesora de investigación. Además, ha participado como sinodal en exámenes de licenciatura y de especialidad a través de las diversas modalidades reconocidas y autorizadas por la SEP. Maestra Cintia, es un honor que hoy esté con nosotros. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Es un honor tenerla con nosotros, hablando de un tema tan importante. Muy buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación para participar en Visión Juvenil sobre el derecho en esta segunda temporada y con un tema que en lo particular a mí me apasiona, que son este tema de los DESCAs, que ahorita entraremos en materia. Y pues también agradezco el espacio que me han brindado ustedes. Y pues nada más, agradeciendo siempre la invitación y pues adelante, vamos a iniciar si gustas. Claro que sí, pues como dicen, hay que comenzar por el principio, aunque suene un poco reiterativo. ¿Nos podría decir qué son los DESCA? Mira, los DESCA es el acrónimo, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De hecho, antes solamente se denominaban DESC y posteriormente se le agregó la A, que es precisamente de ambientales. Son derechos humanos que ya están reconocidos como tal y que están tendientes a satisfacer ciertas necesidades esenciales de las personas para así poder alcanzar un nivel máximo de vida, que en este caso tendría que ser una vida digna, en diferentes ámbitos, porque bueno, pues, suena así como muy bonito, pero los diferentes ámbitos que vamos a encontrar en estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es, por ejemplo, la cuestión de salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente sano, derechos culturales también. Entonces, todo esto, además de los derechos humanos, digamos que tradicionales que ya conocemos, que puede ser, por ejemplo, pues el derecho a la vida, el derecho, por ejemplo,
también al trabajo, derechos políticos también, derechos civiles, derecho a votar, por ejemplo, a participar en la vida política de un país, etcétera. Estos se han ido complementando y al final del día, pues son precisamente estos derechos que finalmente dentro de la concepción o el manejo de los derechos humanos son, digamos, de una generación, hablando de generaciones, carácter conceptual, son de una última generación, ¿no? Son de no de reciente aparición, ¿no? Pero se han ido construyendo, sobre todo el carácter teórico conceptual de estos derechos, en los últimos 70 años, más o menos. A finales de la Segunda Guerra Mundial es cuando empiezan a aparecer con mayor consistencia estos derechos, ¿no? Que se han ido consolidando en instrumentos internacionales y también en los textos constitucionales de la mayoría de los estados, sobre todo los estados democráticos. Ahí es donde vamos a ir encontrando precisamente esta conceptualización. Y me surge en este sentido la duda de cómo se encuentran regulados los DESCA a nivel internacional. Ah, muy buena pregunta. A nivel internacional, vamos a tener pues una serie de instrumentos internacionales, hablando de, por instrumentos me refiero a tratados internacionales, convenciones internacionales, pactos, ¿no? Acuerdos incluso, que van a ir consolidando todo este aparato, ¿no? De los derechos humanos y que de alguna forma pues, nos ayudan con la regulación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Voy a mencionar algunos, porque bueno, hay una lista bastante exhaustiva, no quiero decir que con los que voy a mencionar se agota, hay muchos otros, pero voy a mencionar, por ejemplo, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, tenemos, bueno, en principio, pues la Declaración Universal, ¿no? De Derechos Humanos de 1948, que es, digamos que la base, ¿no? De construcción de los derechos humanos que tenemos en todos los ámbitos, ¿no? También vamos a tener, y está relacionado, y de hecho es el instrumento internacional que nos va a dar este sustento, digamos que teórico, pero también jurídico, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se le conoce como el PIDESC, que es del año 1966. Y además de estos dos instrumentos, bueno, vamos a tener otros, como por ejemplo puede ser la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que esta se conoce como la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y familiares, también la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que está, digamos que dentro de estos tratados de Naciones Unidas es digamos que el más reciente. Y, por ejemplo, a nivel regional, pues vamos a tener en el ámbito interamericano, pues obviamente tenemos Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que se le conoce como el Protocolo de San Salvador, ¿no? Que es, digamos que en nuestro contexto, ¿no? Es digamos que el instrumento que de alguna forma se hace valer casi siempre, ¿no?
Y a su vez, en el ámbito europeo y en el ámbito africano de derechos humanos, pues cada una de estas regiones tiene a su vez, pues en el caso de Europa es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que de hecho fue prácticamente consecutivo de la Declaración Universal porque data de 1950, es una diferencia de 2 años exclusivamente. Su protocolo, bueno, el primer protocolo, después existe una Carta Social Europea que también va a abordar estos derechos humanos, y la Carta Social Europea revisada, que es del año 96, ¿no? Que de todos modos, pues bueno, ya tiene algunos años de existencia. Y también, pues en el ámbito africano, pues la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que de los 3 contextos de derechos humanos es la más reciente, porque es de 1981. De hecho, la regulación en el ámbito africano, en el contexto de los derechos humanos, es el más nuevo, por así decirlo, ¿no? O sea, ya tiene algunos años, pero con respecto del contexto americano y europeo, pues es el más reciente, ¿no? Porque es a partir de los años 80 y 90 y obviamente ya en este siglo, ¿no? Entonces, ahora, si te fijas o si se fijan ustedes, salvo el Pacto Internacional, el PIDESC, ahí sí se menciona exclusivamente derechos económicos, sociales y culturales. En los otros, pues habla de otros temas. Sin embargo, a pesar de ser convenciones o tratados que son más amplios, en alguno de sus puntos, alguno de sus artículos, mencionan precisamente los diferentes tipos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pues hace referencia a ese contexto donde se ubica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, pues menciona precisamente que los niños tienen derecho a una vivienda digna, que es uno de los derechos sociales, que tienen derecho también a una alimentación adecuada, a también poder acceder a la protección de la salud, a también poder acceder al agua potable, a una alimentación adecuada. También todos estos son derechos que están contenidos en esa declaración, en esa convención. Entonces, pues por eso se hace importante conocer todos estos tratados internacionales y tratados regionales que van a ir mencionando pues todos estos derechos, y hay que irlos buscando, ¿no? Hay que ir viendo pues de manera muy, muy puntual cuál es la referencia que se van a tener. Gracias por responder, maestra. Hace un momento mencionaba la Segunda Guerra Mundial, un poquito de cómo empezaron a surgir. Y pues la verdad es que sí me gustaría bastante abundar un poquito más en cómo ha sido la evolución de los DESCA específicamente en México. Bueno, en México hay que recordar que nuestra Constitución, bueno, la Constitución de 1917, que es la Constitución actual, pues se catalogó en un primer momento como una constitución de corte social, ¿no? Siempre nos han, en clases de derecho constitucional, pues se hace referencia a esto precisamente. Ahora, ¿por qué de este corte social? Hablar que nuestra constitución fue, digamos que pionera en regular estos derechos sociales. ¿Cuáles eran estos derechos sociales a los que, por lo cual ganó esta denominación nuestra constitución? Bueno, precisamente la regulación del trabajo, ¿no? Artículo 123,
y el tema de la propiedad, ¿no? Artículo 27. Y en el artículo 27, pues precisamente incluso pues se hace referencia de propiedad social, no nada más propiedad privada, sino propiedad social, que es una propiedad que finalmente pues ganó reconocimiento con el movimiento de la Revolución Mexicana y que se recogió precisamente en el artículo 27. Y el 123, pues todas las demandas que tenía, pues precisamente, pues todo el gremio de trabajadores. Entonces, de ahí más o menos, esa época, 1917, es que se inició, digamos, la regulación en un primer momento de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Claro que en ese primer momento, pues solamente podíamos hablar de, pues, este tema de la propiedad social y la regulación del trabajo, ¿no? En el caso del 123. Sin embargo, pues bueno, tuvo que pasar algún tiempo, porque bueno, 1917, y después nos tenemos que dar, digamos que un gran brinco, ¿no? Precisamente al contexto internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues incluso México participó precisamente pues en la conformación de las Naciones Unidas en 1945 y que finalmente, pues bueno, de ahí pues México también empezó a tener pues mayor participación en el concierto internacional y que pues fue adhiriéndose precisamente a todos estos tratados, convenciones de los que hice referencia hace un momento y que precisamente derivado de esto es que México, pues bueno, pues ha ido viendo, ha ido modificando precisamente la forma de regularlo y, y que, bueno, con estos tratados internacionales se creía, se pensaba pues que era más que suficiente. Sin embargo, pues sabemos que en el caso de nosotros tenemos la reforma constitucional del 2011 que, como ustedes lo saben, pues precisamente hay una reforma al capítulo primero de la Constitución que en lugar de mencionar, cambia en principio la denominación del capítulo, que ya no iba a ser nada más de las garantías individuales, sino ahora es de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Y entonces, específicamente, nosotros vamos a tener un artículo cuarto constitucional donde vamos a tener contenidos, pues prácticamente eh, prácticamente todos los derechos económicos, sociales y culturales. Digo prácticamente todos porque, bueno, pues vamos aparte de la propia Constitución, pues bueno, vamos a tener obviamente leyes secundarias, ¿no? Que pues nos van a hacer referencia a cada uno de estos temas eh, y que van a ir regulando pues como tal estos derechos, ¿no? Artículo cuarto, que es de los artículos, yo digo que cuando quieren incluir un derecho, en lugar de crear otro artículo, un cuarto bis o quinto bis o no sé, yo le hago casi siempre esta referencia, esta pequeña broma, que el artículo cuarto es como el comodín. Vamos a crear un nuevo derecho humano. ¿Dónde lo ponemos? El artículo cuarto. El artículo cuarto, pues nos menciona, por ejemplo, el derecho a la alimentación nutritiva suficiente de calidad. Luego, bueno, ese es párrafo tercero. Párrafo cuarto, el derecho a la protección de la salud. Párrafo quinto de este artículo cuarto,
es derecho a medio ambiente sano. Párrafo sexto, el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Luego, párrafo sexto, la vivienda, derecho a una vivienda digna. Y luego tenemos el tema de el derecho el acceso a la cultura, también como un derecho que es de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y pues básicamente esos son los que están incluidos precisamente en este artículo cuarto. Y cada uno de estos temas pues tienen sus leyes secundarias, ¿no? Y bueno, y además pues en la 10ª época de la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho precisamente en ir ahondando en la regulación, en la conceptualización de estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Así es como ha ido evolucionando la regulación dentro del país. Ok, la verdad es que esto que refiere del artículo cuarto, yo sí realmente había fijado como muy someramente que había como de diferentes, pero la verdad es que sí parece un comodín, por ahí que tienen nuestros excelsísimos estudiados legisladores, o los asesores, mejor dicho, yo creo, pero, pero sí, es muy interesante. Y bueno, ya que estamos en toda esta materia de la regulación, me gustaría que nos comentara, pues, específicamente cómo están normados estos derechos en México, si bien ha hecho algunas referencias. Pues mira, en principio es el artículo, bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, pues bueno, hay que hacer referencia al artículo primero, ¿no? Es importante hacer mención del artículo primero, pues porque nos introduce al tema de los derechos humanos. Y después, pues ya específicamente, pues lo vamos a encontrar en el artículo cuarto, como bien lo mencioné hace un momento, y ahí es donde vamos a tener por lo menos mencionado el derecho, ¿no? O sea, exactamente, no lo vamos a tener desarrollado en extenso, porque bueno, son párrafos muy cortos, ¿no? Por ejemplo, el primero que mencioné, el párrafo tercero, que habla de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y la segunda oración de ese párrafo menciona, el Estado lo garantizará, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, pues bueno, no tenemos como mucha referencia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es esto de, cómo es que el Estado lo va a garantizar? No nos dice este párrafo tercero del artículo cuarto cómo lo va a garantizar, ¿no? Entonces, bueno, también el Estado, ¿cómo lo garantiza? Bueno, el Estado, y así todos los demás derechos, ¿no? El de la protección de la salud, el del medio ambiente sano, el del acceso al agua, todos estos de la vivienda digna, todos estos, el Estado, pues, de hecho, se deriva de todos estos una obligación de garantizar estos derechos, ¿no? De garantizar, proteger y proporcionar estos derechos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer el Estado? El Estado, pues para esto, pues va a generar políticas públicas, ¿no? Porque estos derechos se menciona que son de carácter programático. ¿Qué es esto de que sea de carácter programático? Pues que es una obligación de hacer, ¿no? Hablando de la teoría de las obligaciones, hay que recordar que pues hay obligaciones de hacer, de dar o de no hacer. En este caso, el Estado tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo nos va a garantizar
el acceso a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. O cómo nos va a garantizar el medio ambiente sano, ¿no? Para un buen desarrollo. ¿Cómo vamos a disfrutar de una vivienda digna y decorosa? Pues bueno, en ese caso, pues tiene que hacer algo el Estado. Y el Estado, pues tiene que hacer, pues, políticas públicas que tienen que estar, pues obviamente, programadas. ¿Programadas en qué sentido? Pues tiene que haber presupuesto para que se puedan llevar a cabo. Si lo tenemos simplemente así, el texto así como tal, ¿no? Pues que por ejemplo, el de la salud, ¿no? Ahorita con el tema de la pandemia, que es uno de los temas que todos los días tenemos que estar abordando. Tenemos derecho a la protección a la salud. Bueno, ok, ¿cómo nos los va a garantizar el Estado? ¿A través de qué? Pues bueno, pues tiene que haber una política pública de salud, digo, derivada también, por ejemplo, Ley General de Salud y todos sus reglamentos y también normas oficiales mexicanas que también existen en temas de salud, que van a regular todo el tema. Pero el Estado, ¿cómo nos las va a garantizar? Cómo nos va a garantizar la protección de la salud? No es el tema de que el Estado esté vigilando que no nos enfermemos. Bueno, eso no va a incidir en eso, en esas cuestiones, ¿no? Pero ¿cómo va a proteger o cómo se va a asegurar que nuestra salud esté protegida? Pues bueno, que podamos acceder, por ejemplo, a los servicios de salud básicos, como que pues a un centro de salud, a un hospital general o a un hospital de especialidad, que existan medicamentos, que existan insumos, que existan personal adecuado, que estos centros de salud o hospitales pues estén, que sean accesibles, por ejemplo, ¿no? O sea, que no tenga yo que desplazarme, como es en muchos casos, que me tenga yo que desplazar kilómetros en condiciones de caminos, pues, muy rudimentarios y que posiblemente cuando llegue a lo mejor, pues ya incluso ya perdí la vida, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las cuestiones cómo el Estado tendrá que garantizar y proteger estos derechos, ¿no? A través de contemplarlos precisamente en los presupuestos de cada año, para que precisamente pues, pueda cumplir con esta obligación que se deriva en principio de la Constitución, pero también pues derivado de todos los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, ¿no? Y que pues en temas de derechos humanos es una costumbre, no sé si es con toda la intención o saber cuál es toda la consecuencia que trae consigo, pues se firman y se aprueban y ratifican todos los tratados internacionales de derechos humanos, tal vez con conocimiento, ¿no? De que pues, hay que cumplirlos, ¿no? Entonces, todas estas obligaciones se derivan de estos dos ámbitos, ¿no? Del nacional por la Constitución, pero también de los tratados internacionales, ¿no? Entonces, de esta manera se encuentra regulado todos estos derechos en nuestro país, ¿no? A través de la Constitución, de las leyes, todas las leyes secundarias que van a derivar precisamente de estos temas. También tenemos jurisprudencia que es muy abundante en estos temas y que pues, todos los días se va acumulando cada vez más, ¿no? Y hay que considerar pues también los tratados internacionales e incluso pues también sabemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues es obligatoria también su cumplimiento. Y en temas de DESCAS pues la Corte Interamericana tiene un vasto repertorio de jurisprudencia, ¿no? Entonces, esa es la manera que está regulado estos derechos. La verdad es que los puntos que toca personalmente pues me brincan mucho,
sobre todo pues por esta situación de salud, la importancia de que esté programado, porque pues si no ya vimos los desmanes que se hacen, medicamentos, falta de insumos, etcétera, y pues no se debe dejar de lado, creo que sí es muy importante en general hacer conciencia de los tratados que tenemos y ponerlos a la práctica. Al final creo que personalmente, digo, creo que México debe hacer más conciencia, sí firmarlos, pero hacer más porque realmente se cumplan, no solamente firmarlos y ya, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, ¿nos podría decir cuáles son las diferencias más importantes que existen entre la regulación nacional y la regulación internacional de los DESCA? Sí, mira, Gaby, la regulación entre el ámbito nacional y el ámbito internacional, eh, pues básicamente es la fuente de donde se origina, ¿no? Prácticamente es eso. ¿Por qué? Porque el, el contexto o más bien la conceptualización de lo que son los DESCAS y qué es lo que debe cumplirse, qué es lo que debe abarcar, pues viene precisamente de instrumentos internacionales. De hecho, además de estos instrumentos internacionales, de la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, también tenemos observaciones eh, del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un comité que ha realizado diferentes observaciones en todos estos temas y que ha sido muy puntual en ir explicando a lo largo de los años en cuál es el contenido, qué es lo que se debe entender, por ejemplo, qué debe ser una vivienda digna y decorosa, una vivienda adecuada, o qué debe ser, o qué se debe considerar como una alimentación también adecuada, o en nuestro caso que se denominó sana, nutritiva y de calidad. De ahí se van a ir recogiendo y de hecho así es como lo vamos a encontrar si nosotros nos ponemos a buscar, por ejemplo, en el sistema de búsqueda de la Suprema Corte, si nos ponemos a buscar, por ejemplo, el tema de la vivienda digna, ¿no? O la alimentación o el del agua. Si nos ponemos a buscar, pues precisamente todas estas tesis, porque bueno, todavía no tienen el carácter en muchos casos de jurisprudencia, muchos de estas tesis, pues hacen referencia precisamente de estas observaciones de este comité, ¿no? Entonces, básicamente yo te podría decir, la diferencia es de dónde surge, ¿no? Porque finalmente, si los vemos, si por ejemplo nos ponemos a leer la observación de Naciones Unidas sobre el tema de la vivienda adecuada, vivienda digna, y nos ponemos a ver precisamente cómo está regulado aquí en nuestro país, nos ponemos a revisar, por ejemplo, la jurisprudencia, pues vamos a ver pues que retoman prácticamente lo mismo que lo que menciona el Comité de Naciones Unidas, ¿no? O en todo caso, lo que menciona la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, lo único que yo podría mencionar que es la diferencia, pues es el origen, de dónde proviene. Sin embargo, el contenido, pues es el mismo, ¿no? Y tiene un sentido que sea el mismo, porque pues no podríamos estar hablando que a nivel internacional por ejemplo, la vivienda digna tenga un sentido y que aquí tuviera otro, ¿no? Pues en realidad, pues ya sabemos que los derechos humanos pues son universales y también pues el mismo contexto que se va a ir regulando pues tiene que ser similar, ¿no? O sea, no puede haber unas discrepancias tan amplias, ¿no? Que dijéramos, bueno, no, es que en el ámbito internacional es otra cosa totalmente diferente de lo que se maneja aquí, ¿no? Entonces, a esa pregunta que me haces, pues lo único que podría yo mencionarte, pues es precisamente pues la fuente de donde proviene.
Gracias, maestra. Y bueno, ¿nos podría decir cómo hacer valer los DESCA? Sí, claro. Pues mira, aquí también habría que hacer la diferencia entre pues el ámbito nacional y el ámbito internacional, ¿no? En el ámbito nacional, pues tenemos, por ejemplo, eh, mecanismos no jurisdiccionales y mecanismos jurisdiccionales. Mecanismos no jurisdiccionales, pues es las comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe una visitaduría, que es la sexta visitaduría, que precisamente pues revisa estos temas, ¿no? De los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, pues de ahí, bueno, sabemos que la Comisión Nacional, pues uno cuando uno es objeto de una violación de derechos humanos, pues bueno, uno tiene la posibilidad de acudir a la CNDH y presentar una queja, ¿no? Y entonces esta queja se turnará a una visitaduría y bueno, pues hará toda la investigación correspondiente y pues derivado de todo esto, lo que va a suceder es que va a emitir una recomendación pues a la autoridad o a las autoridades que correspondan, ¿no? Ahora, estas recomendaciones pues tienen ese carácter, precisamente recomendaciones. O sea, esto no quiere decir que las autoridades no tengan que cumplirlas, o sea, sí las tienen que cumplir, pero digamos que la comisión no tiene como, bueno, se le dice, ¿no? Que los dientes, ¿no? Suficientes, o sea, no tiene manera como de perseguir, ¿no? Estas cuestiones. Para eso tendríamos que irnos precisamente al ámbito jurisdiccional. Y en el caso de nosotros, pues para eso también es importante mencionar de nueva cuenta la reforma de derechos humanos del 2011, pero también otra reforma muy importante que va de la mano, que es la reforma de amparo, ¿no? Del juicio de amparo, de la ley de amparo del 2013. ¿Por qué hacer mención de esta reforma en materia de amparo? Porque la ley de amparo anterior, al 2013, pues lo que se hacía pues era precisamente pues se acudía al juicio de amparo cuando se violaban pues garantías individuales. Garantías individuales que se consideraban que estaban previstas, ¿no? Del artículo 1 al 29 constitucional, ¿no? Ahí tenemos las garantías individuales. Por eso cuando se hace todo este cambio de denominación de, bueno, ya no son garantías individuales, sino derechos humanos y sus garantías, bueno, pues se hizo necesario también, pues hacer una reforma en la ley de amparo, ¿no? La ley de amparo, pues que está vigente actualmente, pues nos hace referencia que el juicio de amparo, pues se puede acudir al mismo precisamente por violaciones, ya no solamente de garantías individuales, sino violaciones de derechos humanos. Pero además son violaciones de derechos humanos contenidos en la Constitución y también en los tratados internacionales, que eso es algo que no teníamos la posibilidad de hacerlo antes del 2013. Se nos violaba un derecho humano aquí, pues bueno, digamos que si no era considerado una garantía individual, pues no teníamos como mucha oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, finalmente, pues estábamos atados. Entonces, básicamente tenemos esta cuestión del juicio de amparo, que digamos que sería como la vía, pues, ya última, ¿no? O sea, en el caso de un juicio este, pues, de materia común, pues generalmente se hacen valer derechos humanos, ¿no? Y que bueno, los jueces pues tienen la obligación precisamente pues de hacer cumplir precisamente la Constitución y tratados internacionales, ¿no? Entonces, bueno, de entrada tendríamos que si es en un juicio
un juicio del orden común, pues bueno, desde ese momento lo podemos hacer valer, pero si no, pues tenemos el juicio de amparo, ¿no? Que es la vía, digamos, que pues idónea, ¿no? En muchos de los casos. Y en el ámbito internacional, pues también tenemos estas dos vertientes, ¿no? De lo jurisdiccional y no jurisdiccional. Voy a poner el caso, me voy a centrar en el caso del contexto interamericano para que se pueda entender un poco más. Si acaso yo, pues bueno, por alguna situación en mi país no se puede seguir un juicio por violación de un derecho humano, porque pues tal vez el mecanismo que se tenga no es el idóneo para hacer valer un derecho humano, etcétera, pues bueno, podemos acudir al ámbito interamericano. Entonces, primero tendríamos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la comisión pues tiene un carácter no jurisdiccional, ¿no? Lo que puede hacer Comisión Interamericana es pues tratar de ver que las partes, o sea, en este caso la víctima, ¿no? O víctimas, y el Estado en cuestión, el Estado demandado, pues pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? A una solución amistosa. Entonces, de alguna manera, pues ahí no hay un juicio, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, no hay, incluso la misma comisión puede hacer recomendaciones que el Estado, pues puede asumir y cumplir y entonces, pues poder llegar a esta solución sin tener que continuar con un juicio. Y si no, pues ya tenemos también el caso de ya si acaso no se llega a esta negociación o a este acuerdo, entonces, pues bueno, la Comisión Interamericana pues ya tendrá ahí sí, y después de hacer un análisis ya bastante acuicioso, ¿no? De decidir iniciar el procedimiento ante la Corte Interamericana, que entonces, pues bueno, va a ser la misma comisión la que va a presentar el asunto ante la Corte, ¿no? Y bueno, vaya a seguir todo el procedimiento judicial y entonces, pues bueno, ya se entrará precisamente pues a seguir un juicio como tal, ¿no? Y que al final pues se va a emitir una sentencia y esa sentencia pues ahí sí, esa sentencia que va a emitir Corte Interamericana pues va a ser de carácter obligatorio para el Estado en cuestión, el Estado que está siendo demandado y entonces pues no tendrá manera de decir pues no, o sea, si lo condenan al Estado, pues el Estado tendrá que cumplir con todo lo que se le establece, ¿no? Porque finalmente, sobre todo los estados que forman parte de de este contexto de protección de derechos humanos a nivel interamericano, pues han asumido y han aceptado la jurisdicción de la misma Corte Interamericana y pues precisamente de ahí deriva la obligación de tener que cumplir con las sentencias que emita la Corte Interamericana. Y también en el ámbito de Naciones Unidas, bueno, ahí no tenemos, digamos que una instancia judicial, jurisdiccional, pero sí tenemos pues lo que son estos comités de Naciones Unidas, ¿no? O incluso la misma Asamblea General de Naciones Unidas, que puede someter a revisión o todos estos comités o también el mismo sistema de Naciones Unidas tiene manera también pues de hacer revisiones, hacer estudios de cómo está la situación en determinado tema respecto a los derechos humanos. Digo, sin embargo, esos tampoco tienen un carácter obligatorio, ¿no? Por cumplir. Entonces, estas son las diferencias que se tienen pues en los dos ámbitos, ¿no? Tanto el nacional como el internacional. Gracias, maestra. Y la verdad es que estos puntos que mencionas son muy, muy importantes. Sobre todo, pues, esta cuestión de las reformas en el caso de la Amparo 2013 y la del 2011 también.
Y bueno, realmente la siguiente pregunta, si es con todo el ánimo de ser reiterativo, para que les casi 100% claro, eh, ¿podría decirnos cuál es la importancia de los DESCA? Claro que sí, con todo gusto, Gaby. Pues mira, no importa ser reiterativos, de hecho, pues es un tema que da para mucho. La verdad es que, digo, lamentablemente aquí el tiempo, pues es un poco tirano, pero la importancia de los DESCA, pues es que precisamente, y esto lo omití con toda la intención para, digamos, como que enfatizar precisamente este punto, es que estos derechos son de carácter colectivo. Hablar sobre por ejemplo, el derecho a la protección a la salud, a la vivienda o el derecho al acceso a la cultura o al agua, se menciona no en un contexto individual, ¿no? No es yo, Cintia, o tú, Gaby, o cualquier persona que nos esté viendo, no es en el ámbito solamente individual, ¿no? De decir, yo tengo derecho a esto, ¿no? Es todos, o sea, todos dentro de una comunidad, ¿no? Tenemos el derecho a esto, derecho a la protección a la salud, a la alimentación, al acceso al agua, al agua y al saneamiento, ¿no? Y entonces, por eso es la importancia de poder regular y de poder proteger estos derechos, porque no lo estamos haciendo en un ámbito puramente individual, es en un ámbito colectivo. Y de hecho, por eso surgen precisamente estos derechos, ¿no? Respondiendo a demandas colectivas, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar, por ejemplo, que en el ámbito internacional, por ejemplo, el tema del agua, del acceso al agua, ¿no? Tenemos que también es otra manera también de empezar a verlos o estudiar estos temas. Naciones Unidas en el 2015 renovó, por así decirlo, lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, que estos son objetivos que a nivel internacional los estados que forman parte de la Asamblea General, pues han acordado pues que tienen que revisar y que se tienen que trabajar en conjunto. Dentro de todos estos, pues por ejemplo está el tema del agua, y entonces, pues si ustedes se fijan, no es que por ejemplo en una comunidad o en un país, pues una sola persona o dos personas son las que no tengan acceso al agua. Pues generalmente pues estamos hablando de una comunidad más amplia, y hay zonas en el planeta que no tienen acceso al agua, ¿no? Por lo menos al agua potable, ¿no? Que es a lo que nos referimos precisamente. Eh, y que entonces pues se hace necesario pues que estos derechos se puedan abordar de manera colectiva, y no colectivo nada más pensemos nosotros en el ámbito, por ejemplo, de una colonia, ¿no? O de una ciudad o de un pueblo, ¿no? Estamos hablando de zonas, o sea, de regiones enteras, ¿no? Regiones como puede ser de América, ¿no? O regiones que pueden ser tan amplias como en África. Entonces son contextos globales, ¿no? Entonces estamos hablando de que en este caso todos los seres humanos, todos tenemos derecho al acceso al agua, ¿no? Pensemos, digamos, nosotros tenemos la ventaja, ¿no? De poder contar con agua potable, ¿no? Agua potable no solamente, bueno, hablando de agua potable como agua para agua que sea óptima para el consumo humano y doméstico, ¿no? El poder bañarnos, el poder tomar el agua, el poder lavarnos las manos, que ahora es tan importante, el tener higiene, eh, de poder lavar nuestros alimentos, de poder lavar nuestra ropa, todo esto
Tal vez se nos hace algo como muy natural, ¿no? Algo muy común, pues lo tenemos en casa y pues es tan fácil como ir y abrir una llave o pues no sé, pues agarrar un vaso y pues servirnos agua, ¿no? Pero pensemos que en muchos lugares del mundo pues no existe esta posibilidad, ¿no? Y derivado de esto pues se generan también y se pueden afectar otros derechos como puede ser la salud, ¿no? Incluso la propia vida. Entonces, la importancia, ya para ir redondeando la pregunta o la respuesta más bien, pues la importancia es que tenemos que ver estos derechos económicos, sociales, culturales como, y ambientales como derechos que se tienen que lograr y que se tienen que satisfacer en el ámbito colectivo, ¿no? Y no nada más en lo individual, sino es pensar en una colectividad siempre, ¿no? Y esa es la gran importancia que tienen estos famosos DESCAS. Pues muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema. La verdad es que no lo debemos dejar de lado y pues como siempre es un honor contar con su presencia, con todos los conocimientos que nos transmite desde que andábamos por ahí coincidiendo en aulas como alumna y catedrática en este sentido. Eh, Me da mucho gusto que esté hoy en este programa. Y pues desde luego le extiendo la invitación y en general le comento que tiene las puertas abiertas en todas las secciones que integran en la mira, ya sea en visión juvenil, desde luego a participar un poco más aunando sobre estos DESCA o en la mira, en cualquiera de nuestras secciones, pues es bienvenida siempre. Nosotros nos complace mucho que usted esté con nosotros participando y sobre todo, pues enseñándonos un poquito de toda esta gama de conocimientos tan amplios que tiene. Muchas gracias, profesora. No, al contrario, Gaby, la agradecida soy yo por la invitación. La verdad me fue muy grato que me pudieran extender ustedes la invitación y también pues los felicito por este espacio, ¿no? Que ya sé que es la segunda temporada que tienen del programa, entonces esto quiere decir pues que han tenido bastante éxito y pues la verdad es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Como referencia tuya, pues siempre te he visto que hemos coincidido en aulas, pues que eres una chica muy dedicada, muy estudiosa, entonces digo, y esta creo que no es la excepción, ¿no? Entonces, Gracias. les auguro el mejor de los éxitos, ¿no? Espero que haya, no sé, 10, 11, 2, todas las temporadas que se puedan, ¿no? Y yo voy a ser más que privilegiada si en algún momento podemos volver a coincidir con algún tema. Digo, yo encantada de la vida, estoy a su entera disposición. Y si puedo yo compartir algo de lo poco que sé, pues al contrario, ¿no? Yo voy a estar encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, profesora. Y pues desde luego gracias a todos los que nos permiten entrar a sus hogares, pues por medio de estas vía ahora Facebook Live. Y pues le recordamos que la próxima semana vamos a tener un tema muy importante que ha estado o está mejor dicho muy relacionado con la actual situación que vivimos. Va a ser la responsabilidad patrimonial del Estado. Vamos a tener ahí por ahí una invitada que será revelado su nombre en los siguientes días, pero pues desde luego, la verdad es que esta cuestión de la responsabilidad patrimonial del Estado es ante el COVID específicamente, es algo muy, muy, muy importante y más hacerlo valer en esta época. Y pues desde luego, muchas gracias, profesora. De verdad es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.